Si Dios creó todo perfecto, ¿por qué existe el mal? No es una pregunta religiosa. No es una duda académica. Es la grieta que atraviesa todo lo que creemos. Porque si Dios es bueno, y si Dios es todopoderoso, y si Dios creó absolutamente todo, entonces el mal no debería tener espacio. Pero lo tiene. Está en la historia. Está en la política. Está en la violencia. Está en la traición. Está en la corrupción. Y si somos sinceros, está en nosotros. En decisiones que sabemos que no son correctas. En pensamientos que no confesamos. En orgullo disfrazado de seguridad. En autosuficiencia disfrazada de fortaleza. Entonces la pregunta cambia. Si Dios creó a Satanás perfecto, ¿cómo pudo corromperse? Y si el ser más brillante del cielo cayó, ¿qué significa eso para nosotros? Quédate conmigo. Porque lo que vamos a descubrir no solo explica el origen del mal, explica el origen del conflicto interior que todos sentimos. Antes del ser humano, antes del Edén, antes de la serpiente, antes de la caída, había perfección. No caos, no rebelión, no sombra. Entre los ángeles había uno que destacaba. No era común. No era uno más. Era descrito como sello de la perfección, lleno de sabiduría, perfecto en hermosura, un querubín protector. Imagina eso. Belleza incomparable, inteligencia superior, autoridad delegada, acceso directo a la presencia de Dios. No había injusticia contra él. No había falta. No había carencia. No había trauma. No había herida previa. Entonces, ¿qué ocurrió? La Escritura dice algo inquietante. Hasta que se halló maldad en ti. No dice que Dios la creó. No dice que fue implantada. Dice que fue hallada, como si hubiera nacido desde dentro. Y aquí está la primera verdad incómoda. El mal no fue creado como sustancia. Fue el resultado de una elección. Isaías describe 5 declaraciones que revelan el momento exacto del quiebre. Subiré. Me exaltaré. Seré semejante al Altísimo. No dijo, quiero destruir. Dijo, quiero ser como Dios. Eso suena noble, pero no lo era. No quería reflejar el carácter de Dios. Quería ocupar su posición. Quería gloria sin obediencia. Autoridad sin sumisión. Exaltación sin servicio. Y ahí nació el mal. No como fuerza externa. No como energía oscura. No como defecto estructural, como orgullo. Y el orgullo es silencioso. No comienza con violencia. Comienza con comparación, con autoadmiración, con autosuficiencia. La frase interna fue simple: no quiero estar bajo autoridad. Eso fue todo. Y fue suficiente. Lo más inquietante es esto. Lucifer no fue tentado por nadie. No había un mal previo que lo influenciara. No había corrupción externa. No existía un diablo anterior. La primera rebelión fue completamente interna. Eso significa algo profundo. El problema del mal no es externo. Es interno. Y si eso es verdad, la historia no se quedó en el cielo. Se trasladó a la tierra. Pero antes de llegar ahí, detente y piensa en esto. Si el ser más sabio, más hermoso y más cercano a Dios pudo caer,
qué nos hace pensar que somos inmunes. La caída no empezó con guerra. Empezó con una frase invisible: yo primero. Y esa frase sigue viva hoy. Cada vez que decimos, mi voluntad es más importante, mi criterio es suficiente, no necesito dirección, estamos repitiendo el primer eco del mal. Y aquí viene el punto que rompe esquemas. Dios no lo programó para obedecer. Le dio libertad, porque el amor forzado no es amor. La adoración automática no es relación. La obediencia impuesta no es comunión. Para que exista amor verdadero, debe existir la posibilidad de rechazarlo. La libertad es el mayor regalo y el mayor riesgo. Lucifer eligió, y cuando eligió, vino la consecuencia. No porque Dios fuera inseguro, no porque temiera competencia, sino porque el orden no puede convivir con rebelión en el centro del trono. Jesús dijo algo que resume el momento. Lo vi caer como un rayo, instantáneo, de la luz a la oscuridad, de la gloria a la expulsión, de querubín protector a adversario. Pero escucha esto con atención. Satanás no es un Dios rival, no es igual a Dios, no es una fuerza equivalente. Es criatura, limitada, finita, dependiente. El mal no es infinito, es parasitario. Necesita algo bueno que corromper. Y ahora estamos listos para la siguiente pregunta. Si el mal comenzó con un ángel, ¿cómo se extendió a la humanidad? Eso lo veremos en la siguiente parte. Pero antes quiero dejarte con esto. El mal no comenzó cuando alguien hizo algo horrible. Comenzó cuando alguien quiso ocupar un lugar que no le correspondía. Y esa posibilidad existe en cada corazón humano. Guarda esa palabra, y elección. Porque en la próxima parte entenderás cómo esa elección cambió el destino de toda la humanidad. Si el mal comenzó en el cielo con una elección, la siguiente pregunta es inevitable: ¿cómo llegó hasta nosotros? Porque el mal no se quedó como una rebelión aislada. No fue un accidente contenido. No fue un error que se corrigió de inmediato. Se expandió. La Escritura dice que Lucifer no cayó solo. Arrastró consigo a otros ángeles. ¿Cómo? No con fuerza, no con cadenas, no con violencia, con influencia. El mismo mecanismo que nació en su interior, orgullo, autoexaltación, ambición, ahora fue compartido. Y aquí hay algo profundamente inquietante. El mal no siempre se impone, se convence, promete libertad, promete autonomía, promete poder, promete independencia, pero nunca menciona el precio. Desde ese momento, el mal dejó de ser solo una intención interna. Se convirtió en un sistema, un orden alternativo, una estructura en oposición al diseño de Dios. Pero entonces surge la pregunta incómoda: si Dios es omnipotente, ¿por qué no lo destruyó inmediatamente? ¿Por qué permitir que la rebelión continúe? Porque Dios no solo gobierna con poder, gobierna con justicia. Si destruyera toda criatura que elige rebelarse en el instante mismo de su decisión, no existiría libertad real. Y sin libertad real, no existiría amor real. Permitir no es aprobar. Dios permitió que la historia avanzara, pero no porque hubiera perdido el control, sino porque había un propósito mayor que aún no se revelaba. Y ahora el escenario cambia. Del cielo,
a la tierra. Génesis 3. Un jardín perfecto. Una relación intacta. Una humanidad sin vergüenza. Sin miedo. Sin corrupción. Y una sola restricción. De todo árbol puedes comer, pero de este no. Otra vez aparece el mismo elemento. Libertad. Adán y Eva no fueron creados como máquinas programadas. Fueron creados con capacidad real de elección. Y entonces aparece la serpiente. Observa algo clave. La serpiente no crea el deseo. Lo estimula. No inventa la ambición. La activa. No obliga. Sugiere. Seréis como Dios. Es la misma frase. El mismo eco del cielo. La misma aspiración que derribó a Lucifer, ahora se susurra en la tierra. El pecado humano no fue simplemente desobediencia. Fue aspiración. Fue querer definir el bien y el mal por cuenta propia. Fue independencia moral absoluta. Y ahí es donde el mal se globaliza. No porque Dios falló, sino porque la libertad fue usada contra él. Y desde ese momento, el mal ya no es solo una entidad espiritual. Es una condición humana. La corrupción no está solo fuera. Está dentro. Y aquí hay algo que cambia la perspectiva. El mal no empezó cuando alguien hizo algo monstruoso. Empezó cuando alguien decidió no depender. El orgullo no necesita violencia. Solo necesita comparación. Lucifer se comparó con Dios. Adán y Eva se compararon con Dios. Nosotros nos comparamos constantemente. El mal no es una creación independiente. Es la distorsión de algo bueno. El poder es bueno. El orgullo lo corrompe. La libertad es buena. La rebelión la tuerce. El conocimiento es bueno. La autosuficiencia lo deforma. Por eso el mal es tan complejo. Porque no es una cosa aislada. Es una corrupción de lo que fue diseñado para ser bueno. Y ahora viene algo profundamente personal. La verdadera batalla no es entre demonios y ángeles. Es entre voluntad y autoridad. Cada vez que decimos, mi criterio es suficiente. No necesito dirección. Yo decido lo que está bien. Estamos repitiendo el mismo patrón. El mal no nos obliga. Nos invita. La tentación no es destino. Es propuesta. Y aquí hay otra pregunta difícil. Si Dios sabía que esto sucedería, ¿por qué crear de todas formas? Porque la historia no termina en Génesis 3. La caída no es el final. Es el punto de partida de algo más grande. Dios no perdió el control cuando el ser humano cayó. No improvisó. No reaccionó con sorpresa. Desde antes de la fundación del mundo ya existía un plan. Pero antes de revelar ese plan, quiero que te detengas en algo. El pecado original no fue asesinato. No fue robo. No fue violencia. Fue orgullo. Y el orgullo es el único pecado que puede crecer en la perfección. No necesita pobreza. No necesita trauma. No necesita injusticia. Puede crecer incluso cuando todo es bueno. Eso significa que el problema más profundo del mal no es externo. Es interno. Y si eso es cierto, la solución tampoco puede ser meramente externa. No se resuelve con leyes. No se resuelve con sistemas. No se resuelve con castigos únicamente. Se resuelve transformando el corazón.
Y aquí es donde la historia está a punto de cambiar radicalmente. Porque si el mal comenzó cuando una criatura quiso ocupar el lugar de Dios, la redención comienza cuando Dios decide ocupar el lugar del hombre. Eso lo veremos en la última parte. Pero antes quiero dejarte con una reflexión incómoda. El orgullo fue suficiente para derribar al ser más brillante del cielo. Subestimamos su poder en nosotros. La caída no empieza cuando haces algo terrible. Empieza cuando te crees autosuficiente. Y la pregunta ya no es ¿de dónde vino el mal? La pregunta es ¿dónde empieza hoy? En la siguiente parte veremos cómo Dios responde al mal. Y no es con más poder, es con algo que nadie esperaba. Si el mal comenzó con una criatura que quiso ocupar el lugar de Dios, la redención comienza cuando Dios decide ocupar el lugar del hombre. Detente ahí, porque eso cambia todo. El mal nació cuando alguien dijo, yo subiré. La salvación comenzó cuando Dios dijo, yo descenderé. Lucifer quiso ser como Dios. Cristo, siendo Dios, eligió hacerse siervo. Uno quiso el trono. El otro eligió una cruz. Y aquí está el contraste más poderoso de toda la historia. El orgullo quiere ascender. La humildad decide bajar. El orgullo busca gloria. La humildad acepta sacrificio. El orgullo dice, yo primero. La cruz dice, tú primero. Y en esa cruz ocurrió algo que responde finalmente la pregunta inicial. Si Dios creó a Satanás perfecto, ¿por qué permitió que el mal existiera? Porque el mal permitiría revelar algo que de otra forma nunca conoceríamos completamente: la gracia, la misericordia, la paciencia, la justicia perfecta unida al amor perfecto. Dios no eliminó la libertad después de la caída. No dijo, ahora los programaré para obedecer. No. Entró en la historia. Se hizo vulnerable. Experimentó el dolor, la traición, la injusticia, la violencia, el mismo mal que nació de la libertad torcida. La cruz no es solo perdón. Es confrontación directa al orgullo original. Lucifer quiso exaltarse. Cristo se humilló. Adán quiso independencia. Cristo eligió obediencia absoluta. Donde el primer hombre dijo, mi voluntad, el segundo dijo, no se haga la mía sino la tuya. Ahí está la diferencia. El mal comenzó cuando una criatura quiso ocupar el lugar de Dios. La redención comenzó cuando Dios ocupó el lugar del pecador. Eso es lo que resuelve el misterio. El problema del mal no se soluciona eliminando la libertad. Se soluciona transformando el corazón que la ejerce. Porque la libertad no es el enemigo. La libertad es el campo de batalla. El mal tiene fecha de caducidad. No es eterno. No es soberano. No es equivalente a Dios. Apocalipsis no termina con caos. Termina con restauración. Un cielo nuevo. Una tierra nueva. Sin muerte. Sin dolor. Sin llanto. Sin pecado. El mal no tendrá la última palabra. Pero aquí está lo más importante de todo. La elección sigue siendo tuya. Porque la misma libertad que permitió la caída permite la redención. Cada día eliges. Elegimos cuando perdonamos. Elegimos cuando mentimos. Elegimos cuando cedemos al orgullo. Elegimos cuando nos rendimos. El mal no comienza con un crimen espectacular.
Comienza con una pequeña autosuficiencia no confrontada. Y la restauración no comienza con perfección. Comienza con humildad. Tal vez ahora entiendes por qué al principio te pedí que guardaras una palabra. Elección. El mal proviene de una elección. La restauración también. Dios no creó el mal. Creó libertad. Y el mal nació cuando esa libertad se volvió contra él. Pero la historia no termina ahí. La libertad también puede volverse hacia él. Y cuando eso ocurre, el orgullo pierde fuerza. La culpa pierde dominio. El pasado pierde poder. La verdadera libertad no es hacer lo que quieres. Es poder hacer lo correcto. No es autonomía absoluta. Es alineación con el diseño original. Satanás eligió independencia absoluta y terminó separado. Cristo eligió obediencia absoluta y abrió el camino a la verdadera libertad. La pregunta ya no es filosófica, es personal. ¿Dónde empieza el mal hoy? Empieza donde la criatura dice, yo primero. ¿Dónde empieza la restauración? Empieza donde alguien dice, tu voluntad. No somos espectadores de esta historia. Somos participantes. Y eso la hace real. El orgullo todavía susurra. La autosuficiencia todavía seduce. La comparación todavía corrompe. Pero la gracia también llama. La verdad también libera. La cruz todavía transforma. Y el Espíritu todavía guía. El mal comenzó con orgullo. La redención comenzó con humildad. Y tu historia todavía se está escribiendo. Si este mensaje cambió tu forma de entender el mal, si te confrontó, si te hizo pensar diferente sobre tu libertad, escribe ahora una palabra en los comentarios. Rendición. No como religión, como decisión. Porque la rendición no es debilidad. Es el inicio de la verdadera fuerza. Y recuerda esto, el mal no es más poderoso que Dios. El mal no es eterno. El mal no es soberano. Es el resultado de una libertad mal usada. Pero esa misma libertad puede ser restaurada. Y esa es la esperanza. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, usa tu libertad sabiamente.